bendiga. Amén. Dios bendiga a los que se conecten hoy a través de nuestra forma de Facebook. Somos los pastores Neco y Emily de la iglesia Génesis. Las llaves del reino, estamos ubicados en la cuarta sección de Levitán y queremos invitarles a nuestro servicio. Amén. Voy a adelantar los anuncios. Este miércoles servicio de oración. Si usted está cerca de la iglesia Génesis, las llaves del reino, y tiene a bien visitarnos, pues estamos aquí a sus órdenes. Somos los pastores Neco y Emily. La iglesia está ubicada en la cuarta sección de Levitán. Amén. Y para nosotros será un honor recibirle aquí en la casa. Y nos sentimos hoy contentos por un día de bendición, un día donde Dios ha de manifestar su gracia, su poder. Y hoy es nuestro servicio de Santa Cena, ya que es el primer domingo del mes. Amén. Y hoy yo quiero hablar, que ya por ahí hay libreta en mano. Amén, sobre el perdón. El perdón. Y queremos darle las gracias a los que se están conectando y a los que se conecten luego. Y hoy yo quiero hablar del perdón. La primera expresión que Cristo manifestó en la iglesia, en la cruz, fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Padre nuestro dice: Padre, perdóname como yo perdono a los que nos ofenden. El perdón nos otorga una libertad. La libertad del pasado, la libertad de nuestros pecados y la libertad de Dios en bendecirnos. La libertad donde Él demuestra el amor. El perdón es un proceso. El perdón es un proceso donde comenzamos nosotros a recibir ese perdón otorgado hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. El perdón nos hace libre de nuestro pasado y de nuestro pecado. Y nos transforma. Nos da vida. El pecado nos quita vida y el perdón nos añade vida. Por eso Cristo lo primero que hizo cuando estuvo en la cruz del Calvario, su primera palabra fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el perdón es lo que te da libertad a ti en tu proceso para perdonar a los que nos ofenden. Es libertad. El perdón es libertad, el perdón es amor. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que envía a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Cuando hay perdón en usted, hay arrepentimiento y luego conversión. Usted se arrepiente, recibe el perdón, se arrepiente y hay una transformación, hay una sanidad. Y le vas entregando en medio de esa sanidad lo que te ha atormentado por años de años de años. Dios te hizo libre para que tú seas libre de un pasado y de un pecado. Pero mira lo que estoy haciendo yo dentro de la prédica, una reflexión, amén. Dice: Dios está listo y deseoso de perdonar a cualquiera que le pida perdón. Repito, Dios está deseoso de perdonar a cualquiera que le pida perdón. Y si buscamos el Salmo 86:5,
Salmo 86, 5. En el Salmo 86, 5 nos dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande misericordia para todos los que le invocan. Repito, porque tú, mi Dios, tú, mi Jesús, tú, mi Espíritu Santo, eres uno, bueno. Segundo, me perdonas y eres grande en misericordia para todos los que te invocan. La misericordia de Jehová se renueva cada mañana. Él es bueno porque entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario para hacernos libres. Libre del pasado, libre de nuestro pecado, libre de todo aquello que nos atormenta. Repito el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y para siempre tu misericordia, y eres el perdonador, el único que te perdona primero a ti. Es Dios, para que tú puedas perdonar a los que te ofenden. Amén. Y hoy en Santa Cena estamos hablando del perdón. La Biblia nos señala y dice: si tú te acuerdas, cuando vayas a ofrendar, si te acuerdas que tienes una diferencia con tu hermano, deja tu ofrenda en el alfolí, o sea, en la mesa, reconcíliate y luego ofrenda. También dice en la Santa Cena: porque muchos están enfermos y otros duermen, porque tomaron la cena indignamente. La cena es la sangre de Cristo, que es el vino, y el pan es el cuerpo de Cristo. Y todo eso Él lo hizo por amor a ti, por mí, en la cruz del Calvario, para otorgarnos perdón. Porque Cristo no quiere que nadie perezca. Cristo no quiso ni quiere que nadie vaya al infierno. El infierno no fue hecho para usted ni para mí. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios cuando se rebelaron contra Dios y fueron sacados del cielo a la tierra. Otro que dice, David, fíjese lo que pasó con David, en qué puso David su esperanza para conseguir el perdón. David, recuerden que David se enamoró de la esposa de Urías, la vio desde la azotea de Jerusalén, la deseó, la codició, adulteró con ella, con Betsabé, la esposa de su fiel amigo, su guerrero. Y entonces, ¿qué sucede? Él atrae a Betsabé, tienen relaciones, y con todo y eso el favor de Dios estaba con él, y la misericordia y el perdón estuvieron con él. Y no es que vayamos a hacer eso ahora deliberadamente, porque Dios nos va a perdonar, cuidado con las malas interpretaciones. ¿Qué sucede? David, después que comete el adulterio, comete asesinato, el profeta va donde él y le dice: David, un hombre, cometió adulterio, asesinó, y David le dice: esa persona es reo de muerte. Y el profeta le dice: ese eres tú.
Cabe resaltar que cuando el profeta le dice a David que el fruto de ese adulterio y de esa relación, ese bebé iba a morir, y murió. Pero a raíz de esa mala acción de David, acarreó consecuencias con su familia. Pero mira esto, lo que dice el Salmo 51:1, y siempre habla de sus misericordias. En el Salmo 86:5 vimos que Dios es bueno, es perdonador y es misericordioso para todos los que le invocan. Y aquí vamos a ver la prueba. Dice el Salmo 51:1, David, para conseguir el perdón de Dios, hay un arrepentimiento de David conforme a lo que él hizo. Para tú recibir el perdón de Dios tiene que haber un arrepentimiento para convertirte. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cabe resaltar que cuando David escribe esto en el Salmo 51, esa exposición de él delante de Dios, no estaba manifestado a la persona de Jesucristo. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La misericordia de Dios se renueva cada mañana, porque la misericordia de Dios es bendición de hoy para siempre. Por eso cada mañana se renueva. No fuimos consumidos por su misericordia. Amén, gloria a Dios. El favor, la gracia, esa es la misericordia de Dios. Oportunidad de vida. Aleluya. Hoy usted y yo estamos de pie, estamos despiertos. Nos levantamos con vida porque la misericordia de Jehová se renovó. Ten piedad de mí, oh Dios, exclamó David, conforme a tu misericordia, a tu favor, a tu gracia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pero acarreó consecuencias. Y vamos a ver ahora otro aspecto más grande del perdón. Y cómo la misericordia y el perdón de Dios van agarrados. La misericordia de Dios va agarrada del perdón. Dios tuvo misericordia y favor con un pueblo que perdonó por medio de Cristo a la cruz del Calvario. Dice, ¿cómo usted y yo podemos medir la misericordia de Jehová? Y vamos a ver el Salmo 103, versos del 11 al 12. Salmo 103, versos del 11 al 12. Vamos a medir esa misericordia de Jehová. La misericordia de Jehová, medirla literalmente. Y esto está en el Salmo 103, versos 11 al 12. Dios tuvo misericordia esta mañana para perdonarnos. Dios tuvo misericordia para que nos levantáramos. Dios tuvo misericordia para hoy celebrar el servicio de Santa Cena. Dios tuvo hoy misericordia para darte una nueva oportunidad de vida. Hoy Dios tuvo misericordia para que tú te arrepientas de tus pecados.
Pero mira lo que dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. No, y temor no significa miedo, significa reverencia. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La misericordia de Dios saca de nosotros nuestras rebeliones, para entonces comenzar el proceso de perdonarnos, recibir el perdón para perdonar a otros. Ya vimos cómo de grande es la misericordia de Jehová que se renueva cada mañana sobre usted y sobre mí. Por la misericordia de Jehová nosotros no fuimos consumidos, dice la Biblia. La misericordia de Jehová es tan grande como su amor hacia nosotros. Aleluya. ¿Qué promesa se hace? Fíjese bien, ¿qué promesa se hace a aquellos que confiesan sus pecados? Nosotros pecamos todos los días, lamentablemente, de una forma u otra. Pero ya fuimos perdonados en la cruz del Calvario. ¿Qué nos toca a nosotros? Arrepentirnos de nuestra falta delante de la presencia de Dios. En nuestras oraciones, lo primero que debemos de reclamar y resaltar: Señor, fallé hoy delante de ti. Reconozco tu amor, tu misericordia y te pido perdón, porque de una forma u otra, lamentablemente, cometemos un desliz. No es que somos salvos, siempre salvos. Eso no existe, ni tampoco está en la Biblia. Pero lo primero en nuestra oración es ir delante de Él, como es la oración del fariseo y el publicano. El fariseo cumplía con todos los estatutos de la ley. Muy bien. Pero el publicano reconoció su falta y pecado delante de Jehová, y ese alcanzó misericordia, porque aquel cumplía la ley, pero aquel cumplía la voluntad de Dios. El publicano. ¿Qué promesa se hace a aquellos que confiesan sus pecados? Mire esto. Y esto yo lo voy a poner un poquito más para que lo podamos entender. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. ¿Ven? Primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios, ¿verdad? En oración, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque el pecado deja secuelas. El pecado deja secuelas. El pecado deja los pensamientos de especulación. El pecado causa heridas en el corazón. El pecado daña la mente. Dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, a Jesús,
Ya Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Pues Él dice que Él es justo, Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando dice limpiarnos de toda maldad es de todo pensamiento y de toda herida y dolor que guardamos a veces en el corazón. Como cuando dice, yo perdono pero no olvido. Eso no es un perdón, eso es una hipocresía. Porque vas a volver a caer nuevamente. No hubo un arrepentimiento en ti genuino para perdonar y olvidar. Cuando nos hieren y nos laceran, todo eso lo tenemos que poner delante de Dios porque eso queda en el pasado. Ese fue nuestro pasado. Esa fue la herida del pasado. Eso es lo que nos dañó en el pasado. Y dice que Él perdona nuestros pecados en el pasado y limpiarnos de toda maldad. Porque cuando usted dice yo perdono y no olvido, hay maldad detrás de todo eso. Rencor, venganza. Por eso dice limpiarnos de toda maldad. Y casi siempre eso queda en el pensamiento. Yo perdono, pero no olvido. Y entonces se justifican diciendo yo perdono y no olvido porque me laceraron, me hirieron y tengo la cicatriz. Y recuerdo por la cicatriz lo que me hicieron. No perdonaste. No perdonaste. Cuando te dicen yo perdono, pero no olvido, ahí hay secuelas. Ahí hay raíz de amargura, hay rencor. Y te van a mirar por un pasado y no por un perdón en el presente. Santo. Y eso te detiene en tu ministerio. Eso te detiene en el llamado. Entonces le pedimos a Dios, perdona y borra mis rebeliones, pero tú no borras las rebeliones de aquel que te falló. Santo. Entonces no has sido libre, y como no has sido libre de tu pasado y tu pecado, no puedes perdonar al que te ha ofendido. Esto es sanidad interior. Gloria a Dios. Y esto pasa en las iglesias. Por eso hoy lo vemos en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Y el otro domingo, ¿qué le pasó? Santo. Porque cuando no hay limpieza de rebelión, no hay limpieza de nuestro pasado en el pecado o de lo que nos hirieron, eso nos detiene, crea confusión, crea desánimo, crea desaliento, crea desconfianza. Y estamos atados y ligados más a un pasado que un presente. Y vivimos recordando la película de Netflix. Me lo hizo, me lo hizo, me lo hizo, me lo hizo. Y otros dicen, me la va a pagar. Me la va a pagar. Y otros dicen, la justicia de Dios va a caer sobre él. Yo declaro guerra espiritual. Santo. Mi amado, no pierda el tiempo. No pierda el tiempo que sin guerra espiritual, que sin la justicia de Dios. Porque la libertad te la dio Dios a ti para perdonar al que te ofende, como Él te perdonó a ti cuando lo ofendiste a Él.
No hay de otra. No hay de otra. No malinterpretemos la Biblia. No cojamos textos aislados para justificar nuestro pasado, nuestro rencor, nuestro dolor y nuestro coraje para lanzar a otros. No perdonamos. No has entregado a Dios ese pasado que te atormenta en el presente. El perdón es un tema de sanidad interior. Y se vive esclavo de ese pasado. Y todo por la falta de perdón. Lo que nosotros le hicimos a Dios es peor de lo que nos hicieron a nosotros. Santo, gloria a Dios. Y no te digo, cuando dice la palabra, cuando Cristo dijo, un nuevo mandamiento doy, que los améis los unos a nosotros, para que piegues lo espiritual, para que digas que la justicia de Dios caiga sobre esa persona. Y entonces, ¿dónde está el amor de Dios en ti? Para amarlo como Dios te ama. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas a otro lo que a ti no te gusta que te hagan. El amor al prójimo provoca el perdón y sanidad en ti hacia la otra persona. Y dice, si tú confiesas los pecados tuyos a Dios, en esos pecados que tú confiesas a Dios están los que te hirieron, los que te hicieron mal. Te arrepientes de tu pasado y tu pecado, Dios comienza a transformarte. Lo primero que tú sientes es el amor de Dios. Comienzas a aceptar ese perdón de Dios que te hace libre para perdonar a otros. Y dice, y es perfectamente apropiado para Dios hacer esto por nosotros, porque Cristo murió para limpiarnos de nuestros pecados. Si Cristo murió para perdonarnos nuestros pecados, nosotros vivimos para perdonar a los que nos ofenden y para poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No podemos detener y pensar o ver a la persona porque me falló, y ese es el sello que le voy a poner. En una ocasión yo pregunté en un estudio bíblico, ¿quién era Pedro? Pastor, dime, ¿quién era Pedro? Dice, Pedro, el que negó a Cristo. Otro, pastor Neco, Pedro, el que le cortó la oreja a un centurión. Y yo le dije, fíjate el conocimiento mal que usted tiene de la persona. Usted conoce a la persona por lo malo que hizo y por lo bueno lo rechaza. Hay gente que nosotros hacemos un mundo de cosas buenas y una que fallamos, ya no servimos. Y cuando yo pregunté eso, a mí me dio dolor. Me dio dolor. Porque yo dije, pero entonces Pedro no hizo nada bueno, Pedro no se arrepintió, Pedro no predicó a 5,000 personas en Hechos de los Apóstoles. Pedro no fue aquel que dijo al maestro, cuando el maestro preguntó quién dice la gente que soy yo, y Pedro dijo, tú eres el hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo, sobre esa verdad que dijiste, yo voy a fundar la iglesia. Pedro significa piedra. Y sobre la piedra
de la verdad que dijo Pedro, Dios es Cristo, edificó la iglesia. Yo soy el Hijo del Dios viviente. Que si buscamos más atrás, cuando Jesucristo leyó el Salmo 61, cuando le dieron el papiro, él dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y para ellos, para los ancianos, los fariseos y escribas, eso fue blasfemia. ¿Por qué miramos a una persona por un pasado? Pedro y el apellido negó a Cristo. Pedro y el otro apellido cortó la oreja a un centurión. Pero Pedro no hizo nada bueno. Y se resalta lo negativo de la persona y no los valores buenos que esa persona hizo. Porque para ellos el pasado pecaminoso de la persona va primero que las virtudes buenas. El enemigo nos mira a nosotros por el pasado, Dios nos mira por el presente. Por las 3 veces que Pedro negó a Cristo, 3 veces Cristo cuando resucita y está con ellos, le pregunta, Pedro, ¿me amas? En 3 ocasiones. Y ese fue el arrepentimiento de Pedro por cada una de las 3 veces que le negó. Es duro cuando mira a una persona por un pasado. Es duro. Se daña la imagen. Y peor aún, si se dice dentro de la iglesia, ya no ven a Juan Pedro como una persona llegada al Evangelio, ¿no? Se va a ver a Juan Pedro como la persona que dijo aquí lo malo que hizo. Y esa persona lo van a lacerar, aún dentro de la iglesia. Yo he estado en iglesia que cuando esos días de testimonio, yo digo, Dios mío, ten misericordia. Porque pegan a decir que fulano y perencejo me hicieron esto y esto en el pasado. Pasa el tiempo, los invitan al culto y cuando los presentan al frente, la iglesia no va a ver a Juan y a Pedro como los hermanos que vienen a arrepentirse a buscarle a Dios. No van a ver a fulano y perencejo como el que marcó el daño a aquella persona que contó el testimonio. Y yo lo he visto. Amén. Qué fuerte. Por eso cuando hablan así de testimonio tan fuerte, yo digo Cristo de la gloria. Pero son cosas que tenemos que mejorar. Amén. Dice, puedo ser perdonado mientras tengo rencor contra alguien. Lo que estamos hablando. Puedo ser perdonado mientras tengo rencor contra alguien. ¿Qué usted cree? ¿Verdad que no? Ya estoy terminando. Para dejarlo con gusto. Repito, puede ser perdonado. ¿Puedo ser yo perdonado mientras tengo rencor con alguien? Ni puedo tomar la Santa Cena y mucho menos ofrendar. Pero no, vamos a ver qué dice Mateo. Mateo 6, 14, 15. Mateo 6, 14, 15. Recuerde que usted tiene que amar a su prójimo como a usted mismo. Ese es el texto. Ama a Dios sobre todas las cosas. Un nuevo mandamiento doy. Y lo dijo Cristo y lo repite Pastor Neco. Ama a Dios sobre todas tus cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que jaque mate. Que jaque mate.
Puedo ser perdonado mientras tengo rencor con alguien. Santo. Entonces, Padre, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Vamos a ver qué dice la Biblia. Pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, escuche bien, pero si Mateo 6, 14 al 15, gracias a los que se están conectando, Dios les bendiga, estamos hablando de un tema de sanidad interior para llevarlos al reino de los cielos. Lo que usted no haga aquí, no crea que lo va a hacer en el cielo. Amén. Aquí se practica lo que allá vamos a vivir. Amén. Amén. Ahí dijeron amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Esta parte a mí me conmovió. Puedo ser perdonado mientras tengo rencor, pastor Neco, contra alguien. Y yo te voy a decir, vamos a estudiar lo que dice Mateo 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, esta es la primera parte. La segunda, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aleluya. 1. Porque si yo perdono a los hombres sus ofensas, esto le está diciendo Cristo, y Mateo lo repite, lo escribe, y nosotros lo repetimos, porque 1, si tú perdonas a los hombres sus ofensas, ama a tu prójimo como a ti. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre. La segunda parte. Mas si no perdonáis, si no perdonas a los hombres sus ofensas, a que mate, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Por eso Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Con la misma vara que juzgas a tu prójimo, te van a juzgar a ti. No saques paja de ojo ajeno teniendo viga. La viga pesa más que la paja. Ay, yo no sé si seguir o lo paro aquí. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas hacia ti, tampoco Dios, tu Padre Celestial, te va a perdonar a ti sus ofensas. Por eso el Padre nuestro dice, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Esto está poderoso y lo que yo tengo aquí pica y se entiende. La falta de perdón nos lleva al infierno, ¿usted lo sabía? Santo. Hay gente que por la falta de perdón le llegó la muerte, no tuvieron tiempo a arrepentirse y perdonar, y lamentablemente su eternidad es otra. Y hay personas que aún dentro de la iglesia guardan rencor. Santo, aleluya. Como si Dios no escudriñara la mente y el corazón. Como si Dios no escuchara mi palabra antes de que yo la diga. Qué fuerte. Qué fuerte.
Por eso Él me perdonó a mí primero para yo perdonar después. Por eso Él me dice, ama a Dios sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Yo muero por ti en la cruz del Calvario para que mi Padre te perdone con la sangre mía derramada en la cruz del Calvario, para que tú perdones con la sangre derramada en la cruz del Calvario por ti a tu prójimo. Gloria a Jesús. Es como la parábola de aquel siervo que le debía $1.000.000, estoy parafraseando, le debía $1.000.000 a su rey. Va ante su rey, el rey le perdona $1.000.000. Cuando sale de la presencia del rey, ve a su consiervo que le debe $100. Y manda a aquel consiervo a la cárcel por los $100 cuando el rey le perdonó $1.000.000. Pero como los ojos de Jehová están puestos sobre la tierra y Dios ve lo que tú no ves y Dios escucha lo que tú no escuchas, le dijeron, oye, aquel que tú le perdonaste $1.000.000, no perdonó a este $100 y lo mandó a la cárcel. Y el rey liberó al de los $100 y metió al del $1.000.000 a la cárcel. Santo. Mi amado, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El Padre nuestro dice, perdóname como yo perdono. No cortemos esa parte del Padre nuestro y digamos, perdóname, que se quede ahí. Perdóname. Porque el proceso es, tú me perdonas, tú me limpias para yo perdonar a otro. Libertarlo a él y libertarlo de mí. Y la Biblia lo dice, Mateo, si perdonáis a los hombres sus ofensas, nos lo está diciendo a nosotros, perdónale a los hombres sus ofensas para recibir el perdón de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero si yo no perdono a mi prójimo, tampoco arriba me van a perdonar a mí. Amén. Y si me llega la muerte, bye bye para la eternidad que no te corresponde. Y termino con Efesios. Efesios 4:30. Este tema del perdón pique y se extiende, pero hoy tenemos Santa Cena y estamos hablando del perdón y del amor al prójimo como a ti. Dice, los perdonados también perdonan. Primero decía, yo perdono, yo puedo ser perdonado por Dios si tengo rencor con alguien. No, ¿verdad? Porque si yo no perdono a este que está en la tierra, ¿cómo de arriba voy a recibir perdón? Santo. Es más, lo voy a poner más chévere, más sweet. ¿Cómo tú dices que amas a Dios que no lo has visto y a tu prójimo que lo tiene? Todo eso. Eso está en la Biblia. Amén. Amén. Reflexiona, perdona para ser libre, para perdonar. Pero fíjate, los perdonados también perdonan. Santo. Efesios 5:32 y con esto concluimos. Porque hay otros temas más picantitos. Antes ser benignos unos con otros, ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros por medio de Cristo. Santo. Espérate, vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo.
Esto está poniendo bueno, ¿verdad? Está nublando, quiere que yo vea lluvia de bendición. Dios manda lluvia. Dos temporadas, la parte 1 y la parte 2. Yes. Los perdonados también perdonan. Santo. Vamos a ver qué dice Efesios 4:32. Antes ser benignos unos con otros. Usted con su prójimo. Amar a su prójimo como usted mismo. Misericordiosos y perdonando unos a otros. Con rencor usted no perdona. Ni puede recibir perdón de Dios. Amén. Es que yo lo veo y se me... todo lo negro se me levanta. Hay rencor, hay falta de perdón y no es delito. Amén. Dice, antes ser benigno unos con otros. Ten misericordia. Perdónanos como también Dios te perdonó por medio de Cristo. ¿Por qué por medio de Cristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envía a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mantenga la vida eterna. Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Si no perdonamos y guardamos rencor, puede llegar la muerte y parar en el infierno. Esta es la realidad. No hay de otra. No hay de otra. Si usted toma la cena del Señor indignamente con rencor, usted está acarreando enfermedad o muerte. Santo. Si usted va a ofrendar, estando en mala disposición con su prójimo, usted puede también desagradar a Dios y terminar enfermo o muerto. Santo, gloria a Dios. De hecho, cuando no perdonamos, hay muerte espiritual. Y voy ya terminando. Cuando no hay perdón, hay rencor, hay muerte espiritual, viene el desánimo, el desaliento, la falta de deseo de ir a la iglesia, se te cierra la boca, no puedes cantar, adorar, y todo por una falta de perdón del pasado y el presente. Y yo quería traer este tema, y qué pena, no pude completarlo, me falta más de la mitad. Así que seguiremos el próximo domingo con el segundo tema del perdón. Dios te bendiga, amigos de Facebook. Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti ponga paz. Somos los pastores Neco y Emily de la Iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados aquí en la cuarta sección de Levittown y nuestro número de teléfono es 667-6562. Orden de servicio los miércoles a las 7:30 a solas con Jesús, servicio de oración. Los viernes aprendamos más de la Biblia, estudios bíblicos, y domingo alabanza, adoración y predicación. Amén. Queremos dar las gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Cualquier cosita, estamos aquí en la cuarta sección, la pastora Emily y pastor Neco y la congregación. Que Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti ponga paz,
Y recordarte que en YouTube está nuestro canal de la Iglesia Génesis, las llaves del reino. Ahí puedes ver cada una de las reproducciones de estas prédicas y de los programas del Buen Pastor. Que Dios te bendiga, Dios